Entonces, para eso vamos a tener que revisar dos enfermedades que son el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. Vamos a empezar con el tromboembolismo pulmonar, o también llamado el famoso TEP. ¿Y qué es? Es el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo que se desprendió, nos corrió, un trombo se desprendió de alguna zona y empezó a llegar al territorio pulmonar, ¿no? Cuando está recorriendo ese émbolo. Pero ¿de dónde puede venir este émbolo? Bueno, puede venir, por lo general, puede venir de las venas de los miembros inferiores. Es lo más frecuente, hasta un 95%. Pero también pueden venir de otras zonas en menor frecuencia. Ya puede venir de extremidades superiores, de venas prostáticas, uterinas, renales y cavidades. O las mismas cavidades de corazón, las cavidades derechas, ¿no? Entonces, la mayoría de veces viene de los miembros inferiores, pero también estos pacientes que tienen trombosis a veces no lo saben porque es asintomática la trombosis. Algunas veces, no les digo que siempre, ¿no? Algunos sí tienen dolor en los miembros inferiores, pero a veces es asintomático. Entonces, para verlo de la trombosis hay que recordar esta triada famosa que es la triada de Virchow. Porque gracias a esta triada yo puedo decir que el paciente puede estar en riesgo de tener una trombosis, ¿no? El paciente tiene que estar en un estado hipercoagulable y acá hay algunos ejemplos. ¿Qué cosas me puede dar este estado? Un tumor maligno, el embarazo, el tratamiento con anticonceptivos orales como los estrógenos, traumatismos, eh, estados que los hagan estar encamado el paciente por mucho tiempo. Miren, sepsis también, trombofilia. Y además el paciente debe también tener una estasis circulatoria, por ejemplo, que puede tener fibrilación auricular, difusión ventrículo izquierdo, como les mencionaba, inmovilidad. Y también va a tener una lesión en la pared vascular, ¿no? Entonces, esta es la famosa tríada de Virchow que puede predisponer al paciente a tener un TEP. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me interesa tanto estudiar el TEP? Lo que pasa es que si ya hay un trombo enclavado en el terreno pulmonar, en la circulación pulmonar, este va a interferir con el intercambio gaseoso. Y al interferir con esto también va a generar sobrecarga del ventrículo derecho. Y puede ser tan grave, puede llegar a ser tan grave que puede comprometer el ventrículo derecho, puede comprometer al llenado adecuado del ventrículo izquierdo y haber una inestabilidad hemodinámica causando la muerte en el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está enclavado este trombo, hay una vasoconstricción, que es mediada, bueno, acá les pongo por el tromboxano A, la serotonina. ¿Qué pasa? Que como hay una vasoconstricción, se cierra la arteria, hay aumento de la resistencia vascular pulmonar. Normalmente, las arterias pulmonares tienen muy baja presión. No es como las presiones de la arteria braquial, donde yo tomo la presión, que es 120/80. No, esto es mínimo. Pero al haber esta vasoconstricción aumenta estas resistencias vasculares, pudiendo aumentar la presión de esta zona en el pulmón. A la vez, esto puede provocar una dilatación en el ventrículo derecho. Entonces va a haber una alteración de su contracción, va a haber un aumento del volumen de este ventrículo, lo que puede generarse una prolongación de su contracción. Por lo tanto, genera el que se llene mal el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo está mal llenado, no va a haber una buena eyección, el gasto cardíaco va a ser muy, muy pobre, ¿qué va a ocasionar en el paciente? Miren, hipotensión y inestabilidad hemodinámica. Y en este gráfico, acá estoy resumiendo todo lo que se les he dicho, ¿no? Hay una trombosis venosa profunda, les dije que la mayoría de veces en miembros inferiores, se desprendió el émbolo, se va a la circulación pulmonar y va a generar obstrucción, va a generar vasoconstricción, va a generar hipoxemia. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo que hay una alteración en el intercambio gaseoso. Esto genera hipertensión pulmonar, ¿ya?
hay daño en el ventrículo derecho y puede ser tanto que va a dañar también el ventrículo izquierdo. Y ya aquí se genera inestabilidad hemodinámica. Entonces, es por eso que tengo que identificar rápido un TEP en un paciente, porque tengo que actuar, no puedo esperar que el paciente tenga difusión del ventrículo derecho y luego sé que rápidamente pasa al izquierdo y muere. Entonces tengo que identificarlo rápido. Bueno, y se genera insuficiencia respiratoria por problemas hemodinámicos. ¿Qué más voy a tener? Les dije que voy a tener hipoxemia porque va a haber va a haber una alteración en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, hay un desequilibrio de ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque hay zonas con poco flujo de las arterias pulmonares, por abordarse la vasoconstricción, y hay otras con bastante flujo, ¿no? Bien irrigados. Va a haber émbolos también pequeños que pueden llegar a obturar ciertas regiones generando hemoptisis. Entonces, yo no puedo esperar a ver al paciente ya con inestabilidad hemodinámica, ya con el diagnóstico del TEP, no. Tengo que adelantarme y tengo que identificar qué factores de riesgo puede tener el paciente que luego va a tener TEP. Entonces, habíamos visto la tríada de Virchow, que veíamos estasis, lesión endotelial, hipercoagulabilidad. Estos estados son factores de riesgo para TEP. Acá podemos ver una lista donde hay mayor riesgo de TEP, un riesgo moderado que tengan TEP y bajo. ¿En quienes tengo que tener muchísimo cuidado de TEP? Miren, en aquellos que tienen fracturas de cadera, de rodilla, cirugías mayores, politraumatismos, daño espinal, el riesgo moderado de tener TEP que estén inmóviles, porque tienen de repente algún yeso o férula en los miembros inferiores, el puerperio, después que la paciente ya ha dado a luz, también puede generar estados de hipercoagulabilidad y dar TEP. Cáncer. Muchos pacientes con cáncer suelen tener émbolos, generar mucha coagulabilidad y el TEP es una complicación muy frecuente en ellos. Estos son muy importantes de recordar porque cuando estén en hospitalización van a tener este tipo de pacientes y tienen que identificarlos rápido porque si no hay una anticoagulación de profilaxis en estos pacientes, ellos desarrollan TEP y mueren. Ahora, una vez ya identifica mi paciente. Lo otro importante en el trombolismo pulmonar es saber que no existe ninguna prueba que me diga, confirme al 100% o descarte al 100% que el paciente está sufriendo un TEP agudo. No, acá tenemos que ver mucho qué es la clínica y nos tenemos que ayudar de imágenes, ¿ya? Eh, Igual si yo ya tengo sospecha que mi paciente tiene un TEP, tengo que darle un tratamiento anticoagulante, ¿ya? Ese es el tratamiento de estos pacientes, la anticoagulación. La clínica, un tromboembolismo agudo, un TEP agudo, es sintomático. Generalmente le digo agudo porque es menos de 10 días, según lo que nos dicen las guías españolas. Entonces, ¿cómo identifico a este paciente? Acuérdense, es un paciente que tiene disnea de nueva aparición, no ha tenido antes y de pronto de manera brusca aparece disnea y va empeorando, tiene dolor torácico, puede estar con síncope, puede tener hipotensión. Entonces, acuérdense, disnea de aparición nueva, disnea súbita, no tenía el paciente, estaba bien, y de pronto disnea. Claro que tengo a mi paciente también, o sea, identificado que tiene factores de riesgo, ¿no? Ya. Entonces tengo este tipo de paciente, de pronto le están pasando visita, tiene disnea súbita, tiene dolor torácico, entonces ya tengo que ir pensando que puede estar desarrollando un TEP, pero también tengo que pensar que no vaya a tener otra patología, ¿no? Por ejemplo, un infarto. Guárdense sus diagnósticos diferenciales. Y para ello, tengo ese tipo de paciente, tengo que mandarle pruebas complementarias, pues, ¿no? Su placa de tórax, el EKG y una gasometría para poder ir descartando otras cosas. Entonces, como yo ya le he mandado
exámenes auxiliares, porque ya les dije cómo va a presentarse este paciente, puedo mandarle la placa de tórax. Sin embargo, el 50% de estos pacientes va a tener una placa normal. Algunos pueden tener derrame pleural, algunos se puede identificar zonas de infarto, pero el 50% es normal. Ya. Le tomo un EKG porque digo, de repente es un infarto, ¿no? Entonces, o puedo encontrar de repente signos de TEP también en el electrocardiograma. Pero nuevamente, miren, el 50% puede ser normal. Lo otro lo más frecuente entre estos signos es que hay una taquicardia sinusal. Nada más. Ya. Podría encontrar, si tengo buena suerte, inversión de las ondas T, en precordiales derechas, bloqueo de la rama derecha y algunos patrones en el electro. ¿Ya? Bien, entonces, si yo ya identifiqué a mi paciente, tiene unos antecedentes, porque ha salido de una cirugía grande, ha estado en cama mucho tiempo, sin moverse, de pronto de un día para otro, este, empieza con disnea súbita, dolor torácico, no hay signos que vaya a ser infarto, le toman un EKG, las enzimas están dentro de lo bien, entonces rápidamente tengo que también identificar si tiene inestabilidad hemodinámica o no. ¿Y cómo sé si tiene inestabilidad hemodinámica? Viendo cualquiera de estos criterios para decir eso, ¿no? Que la presión esté muy baja, que esté taquicárdico, frialdad en manos, que no esté orinando. Entonces, todo esto me dice, está inestable hemodinámicamente y rápidamente tengo que llevarlo a cuidados intensivos e iniciar este, una anticoagulación de inmediato, pero en la unidad de cuidados intensivos. Bien, en las placas de tórax habíamos visto de que la mayoría de veces va a ser normal, pero a veces hay ciertos signos que son, por ejemplo, le dicen el signo de la jarabe de Hampton y que parece una consolidación o una radiopacidad basal. Incluso hay elevación del diafragma, ¿ya? Podríamos encontrar eso. No es frecuente, la verdad. O, bueno, y aquí, por ejemplo, en esta placa de tórax veo este tipo de radiopacidad tipo un triángulo. También puedo decir que es esta consolidación en el contexto del paciente, que es sospecho de un TEP. ¿Qué me quiere decir esta jorobita de Hampton? Me quiere decir que hay un infarto pulmonar, ¿ya? Y generalmente tienen esta forma triangular. Pueden tener también, miren, esta forma media circular, son periféricos, pero todos en contexto del paciente. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces se pueden confundir con una neumonía, ¿ya? Pero acuérdense que la clínica es diferente. En una neumonía, probablemente el paciente ha estado con tos, con expectoración, días antes, haya tenido fiebre, ya esté bajando la oxigenación, pero es el tiempo de enfermedad son más días, ¿no? Esto es, en TEP son horas. También le puedo encontrar un signo de Westermarck, que quiere decir que no, si se dan cuenta y comparo los dos hemitórax de esta radiografía torácica, puedo ver que en el lado derecho hay mayor radiopacidad, que esto es normal, porque son vasos que están por aquí, vasos sanguíneos, ¿no? Esto es normal. Pero en este lado hay radiolucencia, o sea, está más negrito, es porque no hay una circulación normal, ¿ya? Yo dije, hay que irle tomando una gasometría y se va a ver que va a haber una hipoxemia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la hipoxemia en el tromboembolismo pulmonar hay un desequilibrio ventilación-perfusión y esto aumenta la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Y vamos a ver. Entonces, yo les he dicho todo esto, que la sospecha clínica, perdón, primero el antecedente, la sospecha clínica del paciente, pero ahora también han salido ciertas calculadoras para poder predecir si es que el paciente tiene
TEP o no, que ayuda bastante a poder valorar al paciente. De hecho, que se usa mucho en la hospitalización y son las escalas de Wells. O hay otra escala que es la de Ginebra. Entonces, de acuerdo a la probabilidad que tenga el paciente, se le da unos puntajes, ¿no? Ujú. Y acá está la escala de Ginebra y también se le puede dar la probabilidad que tenga el TEP o no, ¿no? Probabilidad baja, intermedio, alto. Pero ¿por qué quiero saber todo esto? ¿Por qué estas escalas? Porque me ayudan a tener una decisión frente al paciente en tratamiento. Frente a tratamiento y frente a los exámenes que vayan saliendo, de exámenes auxiliares, porque recuerden que nosotros no sabía, no hay ningún examen auxiliar que me confirme el 100% que es un TEP o no. Más es la clínica, los antecedentes del paciente. Ahora, a ustedes habrán escuchado del dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina que puede estar en un trombo. Entonces, cuando nosotros tenemos sospecha de un paciente que está haciendo TEP, solicitamos el dímero D para ver si nos puede ayudar o no a diagnosticarlo. Pero, pero a veces nos puede ayudar o a veces nos puede confundir aún más, porque el dímero D puede estar elevado sin que el paciente tenga TEP. ¿En qué casos? En que el paciente tenga edad avanzada, que tenga infección, que tenga un cáncer, en embarazo, en que simplemente esté hospitalizado y sea un paciente crítico, sin que tenga TEP, puede elevarse el dímero D. ¿Ya? ¿Cuándo voy a usar el dímero D? Cuando el paciente tenga baja probabilidad que tenga TEP y el dímero D me salga negativo. Entonces se excluye ahí el diagnóstico de TEP. Ahí es donde me ayuda. Pero supongamos que es alto la probabilidad que este paciente tiene TEP y el dímero D me sale negativo. No, yo sigo con mi clínica. ¿Ya? Bueno, el EKG que habíamos visto. También tenemos ciertas ayudas de imágenes. ¿Cuál es la que más usamos? La que más nos puede ayudar es la angiotomografía de arteria pulmonar, porque ahí es donde va a dibujarse el trombo y me va a ayudar a confirmar mi diagnóstico. Pero eso sí, a veces pasa de que es altamente probable que este paciente tiene TEP y la angiotomografía me sale negativo. No, yo tengo que seguir con mi clínica, si es que yo ya excluí los demás diagnósticos diferenciales, como el que más tenemos que excluir es el infarto, por ejemplo. Eso es lo que estaba diciendo. Hay otras pruebas que se llama la gammagrafía, ventilación, perfusión, que es una prueba nuclear para ver cómo está ventilando el pulmón y cómo está la perfusión. Y le echan un contraste. No lo solemos usar porque la mayoría de veces demora en hacerse o no hay materiales suficientes para hacerlo. ¿Qué otra cosa puedo ir estudiando mi paciente? Supongamos que el paciente está hospitalizado y tiene antecedentes o riesgos de tener TEP, puedo ir haciendo una ecografía venosa en miembros inferiores para ver si ya tiene trombosis, ¿no? Dijimos que la mayoría de veces el TEP venía por miembros inferiores. Entonces eso puedo ir viendo si es que tiene, tengo que irle anticoagulando para que no haya la complicación del TEP, ¿no? Ahora, a veces ya el paciente tiene el TEP y está con inestabilidad hemodinámica porque está hipotenso, está frío, está taquicárdico. Entonces, lo que también se puede hacer, si no puedo, como está inestable, no puedo llevarlo a hacerle una imagen eh, angiográfica o tomográfica, lo que se puede hacer es hacerle una ecocardiografía para ver si es que en el corazón ya hay signos de crecimiento del ventrículo derecho, signos de que haya poca movilidad del ventrículo izquierdo, entonces eso me da también una idea de si es que hay signos indirectos de TEP o no. Y bueno, vamos viendo. Después, lo que vamos a hacer
es estratificar el pronóstico del paciente. Ya tengo a mi paciente con tromboembolismo. Ahora tengo que ver cuál es su riesgo de que vaya a morir o no. Pero eso tengo que hacerlo rápido, ¿no? Entonces, si yo ya tengo signos de inestabilidad, esto es un TEP de alto riesgo de que vaya a morir. Es por eso que les dije que tienen que irse a cuidados intensivos. El TEP de riesgo intermedio, también llamado TEP submasivo, y el TEP de riesgo bajo riesgo podrían ser manejados en una unidad de intermedios, ¿no? Pero este paciente con inestabilidad hemodinámica ya está hipotenso, tan solo que yo veo hipotensión tiene que irse a la UCI. Y también nos ayudamos de ciertas escalas, tanto las escalas de Wells, Ginebra y esta escala que es para ver el riesgo de que se muera el paciente, todas estas ahora son apps, son calculadoras digitales que se pueden realizar. Escala de PESI es para ver qué tanto riesgo tiene el paciente de morir, ¿no? Acá hay otra escala modificada, PESI modificada, hay menos variables y 2 estratificaciones riesgo bajo o alto riesgo. Acá les he puesto el tratamiento. Nosotros cuando damos tratamiento usamos enoxaparina cada 12 horas para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Y acá les dejo hay otros medicamentos que también se pueden utilizar, pero estos en caso solamente de pacientes que están con inestabilidad hemodinámica y en una unidad de cuidados intensivos. Los pongo para que los vayan conociendo, los vayan viendo. Pero aparte de la anticoagulación, yo a mi paciente tiene un TEP y yo ya le tengo que dar oxígeno porque le dije que está con hipoxemia, tengo que darle para el dolor y tengo que administrar fluidos. Pero esto de administración fluidos tiene que ser con cuidado porque de repente el corazón del lado derecho ya no está muy dilatado, le doy más agua y va a ser peor. Entonces, este tratamiento conjunto con cardiología. Bien, hasta ahí, ¿preguntas? Doctora, disculpe, buenos días. Ujú. ¿Me Sí, escucha? ¿Se me sí, escucha? Doctora, sí. disculpe, entonces, para realizar un diagnóstico diferencial para descartar otro tipo de patología, tenemos que solamente guiarnos en el examen clínico, lo que es la triada de Virchow, más que todo, ¿no? Porque los otros diagnósticos, como el dímego D y otro que nos mencionó, como que Ujú. no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico del TEP. Ajá, el diagnóstico de TEP es básicamente clínico. Si yo le estoy haciendo otros exámenes es para ir excluyendo otros diagnósticos o el mismo TEP, como los dicho. La tríada de Virchow me ayuda a identificar al paciente que puede tener que puede tener TEP. Pero no se olviden de los diagnósticos diferenciales. Eso es bien importante. Infarto, neumotórax, disección de aorta, que son los más frecuentes y que tenemos que tener mucho cuidado. No todo va a ser neumonía más alejado, porque ya tiene días antes ha estado ya mal el paciente. Derrames pleurales también más alejado, porque ya días antes ha tenido el paciente eso. Entonces, tengo que quedarme con mis diagnósticos diferenciales de patologías que sean agudas, porque el TEP es agudo, es horas. Y tengo que tenerlo ya en la mente porque el paciente si no se muere. Claro. Ujú, Gracias. ujú. ¿Más preguntas? Seguimos. Sí, doctora. Sí, Bien, doctora. listo. Entonces vamos a pasar a otra patología vascular, que es la hipertensión pulmonar.
la hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica y se debe a un montón de razones y son tantas las etiologías que han tenido que hacer grupos de estas etiologías de hipertensión pulmonar y son 5 grupos. Entonces, ¿pero a qué se debe la hipertensión pulmonar? Es una elevación de la presión media de la arteria pulmonar. ¿Hasta dónde tiene que elevarse? Tiene que elevarse más o igual a 25 milímetros de mercurio. A eso tiene que elevarse. Pero ¿y esto cómo lo saco? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo diagnostico? Por cateterismo cardíaco derecho. O sea, por eso es un diagnóstico hemodinámico, ¿no? Se necesita ser invasivo para hacer este diagnóstico. ¿Y cuánto es la presión arterial media de la arteria pulmonar? Es 14. Miren hasta dónde se tiene que elevar para decir hipertensión pulmonar. ¿Ya? Porque acuérdense, les dije, las presiones de la arteria pulmonar son bajísimas, son bajísimas. No es como las arterias sistémicas, ¿no? Que ustedes toman la presión y les vuelvo a decir que es 120, 80, eso es altísimo. En el pulmón no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que puede el paciente tener una predisposición genética, puede tener factores de riesgo. Entonces, todo esto genera un daño vascular en el pulmón, en la arteria pulmonar. Entonces va a haber una alteración en el endotelio, va a haber cambios en la misma estructura del endotelio, y todo esto va a generarme va a generarme vasoconstricción, inflamación, nueva proliferación y trombosis. Todo esto me va a dar una hipertensión pulmonar. Acá voy a presentar los 5 grupos, no los tienen que memorizar cada uno porque es bien largo, pero sí se los enseño para que tengan una idea de qué patologías me puede dar hipertensión pulmonar. Por ejemplo, en el primer grupo, que se llama hipertensión arterial pulmonar, tenemos aquellos que han heredado esta hipertensión pulmonar. Tenemos familia, papá, hijos, tienen hipertensión pulmonar diagnosticada, les hacen un examen, encuentran que hay una mutación en ellos que los hace generar esta enfermedad. Ya hay identificaciones de genes. Miren, fármacos. Y generalmente son fármacos que son para pacientes que son anoréxicos, acá está, anorexígenos, ¿ya? Generalmente son este tipo de fármacos. Miren, el paciente con VIH también puede generar hipertensión de la arteria pulmonar. No es muy frecuente, creo que hasta un 1% de estos pacientes lo genera, pero puede ser. Después, miren, hipertensión portal, aquellos que son cirróticos con hipertensión portal pueden llegar a tener también esta hipertensión pulmonar. Eh, y otros tipos de enfermedades que son más raras. Miren, incluso las enfermedades del tejido conectivo, esclerodermia, por ejemplo, me puede dar hipertensión pulmonar. Y acá también, miren, tienen el grupo de los recién nacidos, hipertensión pulmonar persistente recién nacido. Ese es el primer grupo. Luego siguen más grupos, aquellos que se deben por una cardiopatía izquierda, aquellos que se van a deber, este es el grupo que nos importa bastante, el tercer grupo es hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o hipoxemia. Entonces, ¿qué enfermedades pulmonares? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cuál? El EPOC, aquel paciente que está fumando, tiene tos, disnea, todo es progresivo. Entonces también puede generar hipertensión pulmonar. Enfermedades pulmonares intersticiales, miren, el PIT, el fibrosis, todo eso también puede generar hipertensión pulmonar. Trastornos del sueño, apnea del sueño. Miren, exposición a grandes alturas, pacientes que viven en altura pueden llegar a desarrollar esas enfermedades. Los otros grupos son de hipertensión, ¿por qué? Porque hay una tromboembolia crónica. Bueno, acuérdense que hemos visto ahorita TEP agudo. Se dice que el TEP agudo hay un porcentaje pequeño de pacientes que van a persistir con este trombo durante mucho tiempo y se vuelven una tromboembolia crónica, ¿ya? Entonces, estos pacientes también pueden llegar a desarrollar
hipertensión pulmonar. Y acá hay otras que son el quinto grupo, hipertensión pulmonar por mecanismos que no se conocen. Ajá. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Nuevamente, el diagnóstico va a ser en un paciente que yo sospeche, ¿no? Porque ya les dije, estos grupos les mostré que estos son predisponentes a tener hipertensión pulmonar. Entonces, en un paciente que tiene estos antecedentes, encaja en algún grupo, tengo que tener una sospecha de hipertensión pulmonar. ¿Ven? Enfermedad respiratoria, etc. Entonces, ¿cómo es la clínica? Es una disnea progresiva, no es brusca como la anterior, progresiva. Puede tener dolor torácico, puede encontrar paciente que tenga arritmia, a veces hemoptisis porque de repente tiene una enfermedad respiratoria, síncope. Entonces, y al examen físico puedo encontrar en este paciente cianosis, regurgitación yugular, edemas, ascitis, derrame pleural, presión arterial, de repente que está elevada. Entonces, si se dan cuenta, es clínicas, son signos de pacientes que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria o cardíaca, ¿no? Es un mix, porque hemos visto que varias enfermedades, tanto cardíacas como respiratorias, te puede dar hipertensión pulmonar. Muy importante es ver la clase funcional que tiene este paciente, ¿no? Porque son predictores de supervivencia. Si yo tengo un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, porque tiene de repente poco, ¿no? Y se sabe que tengo fatiga, síncope, disnea, significa que ya está en una fase muy avanzada, ya es mal pronóstico. Entonces acá les pongo un poco más de lo que puedan encontrar en estos pacientes. Nuevamente, disnea, ya, dolor torácico, que síncope, ya. Entonces puedo ir encontrando todas estas cosas. Ahora, una vez que yo tengo a mi paciente en el contexto de que puede ser un riesgo de que tenga hipertensión pulmonar, lo otro es de que hay una sospecha, porque tengo un paciente con EPOC que ha aumentado de disnea, tiene dolor torácico, y no es un infarto, no es otra complicación. Entonces, si yo ya tengo esa sospecha, lo que le mandamos a hacer es una ecocardiografía. ¿Por qué la ecocardiografía? Porque esta me puede decir de manera indirecta la probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Me dice, ¿tiene probabilidad baja o probabilidad alta intermedia? Si es una probabilidad baja, simplemente lo sigo y veo cómo va en el tiempo. Pero si es una probabilidad alta, hay que hacerle más exámenes para ver por qué se debe a esta hipertensión pulmonar. ¿Es solamente su enfermedad de fondo o tiene otras cosas? Y en algunos pacientes que no tienen una enfermedad de por sí diagnosticada, se les puede ir haciendo ya el cateterismo cardíaco para poder diagnosticarlo. Hay unos pacientes, por ejemplo, los que son respiratorios, EPOC, EPIT, ellos no necesitan a veces ya el cateterismo cardíaco, simplemente quedamos con la ecocardio y con eso estamos ya diagnosticando, ¿no? Como unas cosas para que puedan ver cómo se hace el diagnóstico. Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? Bueno, en ellos puede haber un tratamiento con lo que es los fármacos calcioantagonistas o pueden haber tratamientos con aquellos antagonistas de receptores de endotelina, unos ejemplos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Entonces, todos estos depende la etiología que tenga el paciente, de por qué se originó esta hipertensión pulmonar. Si son del grupo 1, que les mostré al inicio, son de este grupo, van a tener este tipo de medicación, ¿ya? Pero supongamos que no,
que son como nuestros pacientes que tienen EPOC, EPI, tromboembolismo crónica, es oxígeno. Es tratar la causa de fondo, la enfermedad de fondo. Si es un EPOC, tengo que darle broncodilatadores, rehabilitación respiratoria y oxígeno. Básicamente es oxígeno. Preguntas de hipertensión pulmonar. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctora. Ya. Entonces seguimos. A ver. Sí, seguimos, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces seguimos con esta que es de insuficiencia respiratoria aguda. Ahorita lo... Bien. Me avisan, ven la pantalla, por favor. La diapositiva. Sí se pueden visualizar. Ya. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Acuérdense que la principal función del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, ¿no? Es darle oxígeno a nuestra sangre arterial para que lo pueda repartir por todo el organismo. Y a la vez es eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Para ello, ¿qué tiene que funcionar bien? Mecanismo. Mi ventilación alveolar, mi difusión, mi perfusión. Tiene que haber un buen equilibrio, ventilación-perfusión. Porque si uno de estos falla, va a generar un problema en este intercambio. Recordemos un poquito para ya adentrarnos a la insuficiencia respiratoria. Hay que recordar algunos conceptos. Acuérdense que nosotros estamos a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar tenemos una presión de oxígeno de 760 y respiramos una concentración de oxígeno del 21%. ¿Por qué? Porque nosotros cuando inspiramos aire, no solamente en el aire hay oxígeno, sino hay otro tipo de gases, pero son despreciables o no, no, no nos causan daño ni beneficio. Entonces, el que sí nos interesa es el oxígeno. Y en el aire tiene un valor de 21%. Por eso digo que la concentración de oxígeno a una presión atmosférica de 760 es 21%. ¿Ya? Y supongamos que yo me voy a la altura, 8.000 metros sobre el nivel del mar. Mi presión atmosférica va variando, pero mi concentración de oxígeno no. Y eso es bien importante. Si yo me voy a altura, yo voy a seguir respirando 21% de oxígeno en atmósfera, ¿no? La concentración de oxígeno va a ser al 21% o 0.21. Esto es para que ustedes recuerden que cuando ingresa aire a la vía respiratoria, esta se va a ir calentando, se va a humedecer, va a generarse lo que se llama un vapor de agua. ¿Ya? Ahora, estas fórmulas son bien famosas y nos ayudan a entender ciertas cosas. Por ejemplo, estas siglas son la presión alveolar del oxígeno, es decir, el oxígeno que está dentro del alveolo. Ya está mi oxígeno en el alveolo. ¿Y de dónde sale esto? De todas estas fórmulas. Acá está la presión atmosférica, la presión de vapor de agua, que esto es 47, y la FiO2, que dijimos que era 21 o 0.21, y la presión de dióxido de carbono. Y hay otro concepto que tienen que recordar, el PO2. ¿Qué es el PO2? La presión inspirada del oxígeno. ¿Qué es la presión inspirada? Es todo esto. Toda esta cosa, esto es. ¿Cómo sale? Sale porque tengo que saber mi presión atmosférica,
que la voy, porque cuando ingresa el aire, lo caliento, todo se genera un vapor de agua y se genera una resta. Entonces, tengo que saber mi presión de vapor de agua y esto se multiplica por la FiO2, que es 21%, ¿no? Y mi presión atmosférica no la sé, o sea, va a variar porque tengo que saber a qué altura estoy para saber mi presión atmosférica. La presión de vapor de agua va a ser 47. Ya. Esos conceptos también tienen que recordar. Acuérdense que yo tengo mi alveolo, tengo un capilar, y en el alveolo tiene que haber el oxígeno a mayor presión para que vaya a donde hay menor presión, que es el capilar, porque este capilar viene de todo el sistema entregando oxígeno. Una vez que llega al pulmón para oxigenarse de nuevo, está con poquito oxígeno, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando pasa por acá, la presión de oxígeno que está en el alveolo, que es bastante, pasa hacia el capilar. Y luego el capilar sale del alveolo y se va bien oxigenado. Acordémonos de las curvas de disociación de la hemoglobina. Estas curvas de disociación de la hemoglobina, es decir, ¿por qué me interesa? Porque hay ciertos estados que puede tener el paciente que va a hacer que se desprenda el oxígeno más rápido de la hemoglobina. Por ejemplo, que tenga acidosis el paciente, un pH bajo, que tenga fiebre, aumento de temperatura, que haya aumento de 2 puntos de fosfoglicerato o que haya mayor dióxido de carbono, hace que se entregue rápido el oxígeno, que la hemoglobina suelte rápido el oxígeno. Son conceptos que recuerdo. Entonces, al inicio dijimos, va a haber un intercambio de gases, el pulmón se va a ocupar de todo eso, siempre y cuando tenga ciertos mecanismos que tienen que estar bien. Pero a veces estos mecanismos no están bien, entonces se va a generar hipoxemia. Y vamos a ir viendo, son 5 mecanismos que nos pueden dar hipoxemia. Y la hipoxemia puede ser tan grave que puede ir a la insuficiencia respiratoria. Entonces, el primer mecanismo que vamos a ver es una disminución de la presión inspirada del oxígeno, o la PO2, que ya nos había estado haciendo recordar un poquito la fórmula. Entonces, les dije que mi presión alveolar de oxígeno, o sea, lo que hay de oxígeno en el alveolo, va a ser de acuerdo a cuánto presión inspirada de oxígeno haya tenido, menos la presión del dióxido de carbono. La presión inspirada del oxígeno, ¿cómo la sacaba? Yo tenía que conocer mi presión atmosférica, mi presión de vapor de agua y mi FiO2. El FiO2 dijimos que no iba a variar. La presión de vapor de agua iba a ser siempre 47, pero lo que sí me podía variar era mi presión atmosférica. ¿Ya? Me puede variar. ¿Ya? Entonces, esto es mi PiO2. Acá lo vuelvo a poner esto ya en desmenuzado, porque acá era PiO2, lo reemplazo por toda la fórmula. Entonces, si hay una disminución en la presión alveolar del oxígeno, o sea, si mi presión del en el alveolo de oxígeno es poca, no voy a poder entregarle lo suficiente a mi capilar. Entonces se va a generar hipoxemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Miren, vamos a ver con este ejemplo. No. Dijimos que teníamos que ver qué podría estar mal en esta fórmula para que no haya una buena presión de oxígeno en el alveolo. Dijimos que la presión de vapor de agua siempre es 47, que mi FiO2 siempre es 21, el PO2 no hay problema, esto siempre queda como entre 40, puede ser de 45, no. El problema iba a caer por acá. Y la que se puede modificar acá, de acuerdo a la altura que estoy, es la presión atmosférica. Entonces,
Esto se va a deber a que haya una alteración, no una alteración, sino se modifique la presión atmosférica. ¿Y en qué caso se puede modificar la presión atmosférica? En altura, por ejemplo. Que acá en 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, tengo una buena presión alveolar de oxígeno, pero si yo me voy a más altura, esto va a ir disminuyendo. Por ende, toda esta ecuación también va a ir, toda esta resta va a ir disminuyendo. El FiO2 no se modifica, el PO2 no. El problema va a ser la presión atmosférica. Entonces, hay una disminución de presión inspirada de oxígeno porque hay un cambio en la presión atmosférica. O sea, hay una hipoxemia de altura. ¿Ya? Esta es la hipoxemia de altura. Pero puede haber otra opción, puede haber otro tipo de razón aparte de la altura. Claro, de repente este paciente, dije que el FiO2 no se modificaba, pero de repente, no sé, estuvo en un incendio o le hago inhalar un gas como monóxido de carbono y el FiO2 sí va a variar en esos casos, pero esos son extremos. Esto generalmente, esto ya sería muy, no, si luego inspirar un oxígeno, un gas venenoso, pues eso no es dable ahora, ¿no? Eso no se puede hacer. De repente, si estuvieran campos de concentración como antes, lo harían, pero eso ya no es dable. Es por eso que le digo, la hipoxemia por presión inspirada de oxígeno se va a dar por problemas de altura, hipoxemia de altura. Ujú. ¿Qué otro tipo de hipoxemia puedo tener? De hipoventilación. Va a haber un incremento en la presión alveolar del dióxido de carbono. ¿Y esto por qué se puede dar? Porque el problema de repente no es tanto dentro del pulmón, sino es extratorácico. De repente el paciente tiene un problema en el centro respiratorio que no hay una buena orden para que inicie la respiración el paciente y por eso no puede ventilar y no puede sacar el CO2 y se empieza a acumular. De repente el paciente tiene dolor al movimiento de caja torácica y no puede sacar el CO2. Entonces, puede haber ese tipo de problemas en estos pacientes. Hipoxemia por difusión. Acuérdense de la fórmula de Fick. Una vez que se acuerden esta fórmula, ya pueden sacar los problemas de difusión sin dificultad. La fórmula de Fick te dice de que debe haber una buena diferencia de presiones entre quién, entre la presión del oxígeno en el alveolo y la presión capilar. ¿Por qué? Porque a más presión se va donde hay menos presión. Y tiene que haber una buena superficie de intercambio. Tiene que estar intacto las membranas, tanto el epitelio alveolar como el endotelio capilar para poder desarrollar. A veces hay enfermedades que generan una destrucción de la membrana alveolar, por lo que no se va a poder hacer un intercambio. Y además no tienes que tener tanto espesor en todo esto. Miren, el espesor debe ser 0.3 micras. Supongamos que es más porque se acumula cosas acá en el espacio intersticial, porque hay células que se empiezan a adherir al epitelio, el endotelio también tiene alteración, entonces hay más grosor, por lo tanto hay menos difusión. Y acá hay varios ejemplos que se pueden dar trastornos de la difusión, porque, no sé, de repente hay pus, hay sangre, hay agua, ¿no? en el alveolo, o de repente hay una obstrucción en la vía aérea y genera atelectasia, o hay destrucción de las membranas, entonces todo esto genera alteración en la difusión. De repente también tenemos problemas en el epitelio alveolar, o en el capilar, o en el intersticio, entonces todo esto genera problemas en la difusión. También hay otros mecanismos como el desequilibrio ventilación-perfusión. De repente un alveolo está bien ventilado, pero hay problemas en la perfusión, como lo que acabamos de ver en el TEP, por ejemplo. ¿Ya? En el TEP se acuerdan de que no había una perfusión porque hay una obstrucción, hay un alveolo bien ventilado, hay una obstrucción. Y todo esto se va a generar una vasoconstricción
y va a empezar a irse el flujo hacia donde haya más, hacia donde haya un alveolo y puede hacer intercambio, ¿no? Y se va a ir hacia otro capilar también. O de repente hay problemas en el alveolo y el alveolo no está ventilado, entonces la circulación también se va a ir hacia otro lado. Y tenemos la hipopsemia por un shunt, que es el paso de la sangre no oxigenada hacia el corazón izquierdo y se va a la vía sistémica. Esto anatómicamente existe y no hay problema en nuestra fisiología, porque, por ejemplo, en las venas de Teresios están, en la circulación bronquial también está, es un shunt anatómico, es imperceptible, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si este shunt aumenta? ¿En qué casos puede aumentar? Por ejemplo, en las atelectasias, en edemas pulmonares, incluso en malformaciones vasculares, cardiopatías. Son patologías que si yo no las corrijo a estas, así yo le dé un montón de oxígeno al paciente, no va a corregir si va a seguir con una hipopsemia. Entonces hemos visto 4 mecanismos que nos pueden dar hipopsemia y otros también que nos pueden dar hipercamia. Hipercamia es porque aumento de dióxido de carbono. Y bueno, y uno hipocamia, bueno, esto más que nada. Entonces, ahora, estos mecanismos también tengo que decirles que se pueden superponer. No es que yo en una patología solo tenga hipopsemia por desequilibrio ventilación-perfusión, no. Si hay un desequilibrio ventilación-perfusión, también puede haber un desequilibrio de difusión. Y si hay un desequilibrio de difusión, también voy a tener una alteración en difusión, también hay un desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces se pueden superponer, no es que un paciente solo va a tener una cosa, no. Puede tener varios mecanismos al mismo tiempo. Y acá hay una clasificación que los puede ayudar para ver qué patología está ocasionando esta insuficiencia respiratoria en el paciente. Ya, ahorita vamos a volver a esto. Ya. Entonces, ¿en qué pacientes tengo que pensar que pueden tener hipoxemia, una insuficiencia respiratoria? ¿En qué síntomas tengo que ver? Disnea, taquipnea, incoordinación torácico-abdominal. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia respiratoria aguda. Es algo que no está adaptado al paciente, entonces trata de usar músculos accesorios que no suele usarlos y se agota. Entonces, una vez que se agota, ya hay una incoordinación tóraco-abdominal. Ahí puede tener cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación. En casos muy avanzados puede haber hipotensión y bradicardia. ¿Qué síntomas puede darme la hipercapnia? Hay aumento de CO2 cuando el paciente, mire, ya está desorientado, obnubilación, clapping, taquicardia y en casos muy avanzados hipotensión y bradicardia, igual que el hipopsemia. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria? Por gasometría. La gasometría me da muchos parámetros. Es un análisis de gases arteriales, como dice su nombre, en arteria. Arteria periférica. Arteria puede ser la braquial, la radial, donde yo saqué la muestra. Y esto es a un FiO2 de 21%, ¿ya? ¿Y yo cómo voy a hacer el diagnóstico de una hipopsemia, una insuficiencia respiratoria? Es porque yo voy a ver la presión de la presión arterial de oxígeno. No estoy viendo otra cosa. Ahorita estoy viendo la presión arterial de oxígeno. Veo que está en menos de 80 y digo, hay una hipopsemia. Y si esta es menos de 60, hay una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Acuérdense. Acá está nuevamente. Entonces, una insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del pulmón para oxigenar de manera adecuada la sangre arterial o evitar el aumento patológico de niveles de CO2. Diagnóstico por gasometría. Y esta gasometría tiene que tener ciertos parámetros. Esta gasometría debe estar hecha en reposo. El paciente debe estar respirando en aire ambiente, o sea, no tiene que tener oxígeno y debe ser a nivel del mar. Porque si yo tomo esto y está en altura,
los parámetros cambian, de acuerdo a la altura que está. Entonces, hay clasificaciones de insuficiencia respiratoria que puede ser gracias a la gasometría. Hay tipo 1, tipo 2, hipoxemia con CO2 normal, hipoxemia con CO2 elevado. Y también la puedo clasificar de acuerdo a la velocidad de instauración. Por ejemplo, aguda, estamos hablando de horas o días. Y miren, es riesgo vital porque el paciente no tiene adaptación, como en una respiración, una insuficiencia respiratoria crónica, que ya tiene adaptación hasta semanas, meses, años, tal vez con insuficiencia respiratoria y se ha adaptado. Pero este mismo que se ha adaptado puede reagudizarse porque le dio una infección, porque hizo un té, porque se infartó, etc. Acá están los mecanismos que hablamos. Y vamos a ir viendo ahora sí el tratamiento en estos pacientes. Y miren, acá llama la atención que el tratamiento generalmente es oxígeno. El tratamiento es con oxígeno. Tratar de mantener una saturación más de 90%. Entonces, cuando son insuficiencias respiratorias porque tengo y solo hipoxemia, no hay elevación del CO2, le aumento el oxígeno hasta donde se le da bastante oxígeno. Pero cuando ya el paciente tiene insuficiencia respiratoria y elevado el dióxido de carbono, tengo que hacerme la pregunta de que si estamos ante un pulmón ya enfermo con una enfermedad crónica. Y acá es donde viene esta clasificación. Tengo a mi paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Ya tiene una presión parcial del oxígeno menos de 60. Me voy a ver si es que tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia. Si tiene hipercapnia, el CO2 está elevado. Entonces tengo que ver si mi paciente tiene antecedentes o no respiratorios. Si tiene antecedentes respiratorios, pensar en EPOC, pensar en asma. Si el paciente aparentemente es sano, pensar que el problema es extratorácico, ¿no? Porque de repente ingirió sedantes, porque tiene enfermedad neuromuscular, porque tiene la vía aérea grande, no sé, la tráquea, alguna obstrucción en la vía aérea o bronquios principales y no en sí en el tejido parénquima pulmonar. Supongamos que tiene solo una hipoxemia, sin sin elevación del CO2, tengo que pensar, este paciente ya tiene una enfermedad que ya está diagnosticada o si es que es algo nuevo. Si ya tiene una enfermedad de base, puedo pensar que también puede ser un EPOC, un asma, bronquiectasias, enfermedades intersticiales, vasculares, miren. Si es un paciente que no ha tenido enfermedad pulmonar anterior, tengo que pensar si es que está, a ver, acá me ayuda una placa de tórax, por lo general, alguna imagen. Si es que está en un solo lado, puedo pensar que hay un tromboembolismo. De repente es un paciente que se operó nuevamente, uno que está operado, no sé, por un accidente de tránsito y está operado la pelvis, no se puede mover ni nada. Disnea súbita, le toman una gasometría, una insuficiencia respiratoria, pero es un joven de 30 años, ¿no? Sin enfermedad pulmonar, entonces puedo pensar un TEP. Pero de repente este joven ha estado con tos, flema, fiebre, desaturación ya desde unos 3, 4 días antes y veo la placa de tórax, puede haber una neumonía. Pero si en la placa de tórax de repente tengo compromiso de ambos lados pulmonares, puedo pensar en un ARDS, un síndrome de distrés respiratorio del adulto o un edema pulmonar. Entonces cuadrito me ayuda bastante. Entonces, acá creo que hay más importante. Acá es para valorar la gravedad de estos pacientes. Vamos a ver acá. Pero estos pacientes, yo les digo, puede estar en insuficiencia respiratoria y le puedo dar oxígeno para ir viendo si es que si mejora o no mejora. Pero hay ciertos datos que yo tengo que identificar rápidamente para actuar más rápido y decir, no, este paciente necesita ser intubado, necesita estar ya en una máquina de ventilación. Obviamente si el paciente ya está en paro cardíaco,
o si es que el paciente está con insuficiencia respiratoria y además se ha aspirado, vomitó, entonces peor, va a necesitar ayuda de una intubación. O si tiene signos de inestabilidad hemodinámica o signos de agotamiento. Por ejemplo, ¿quiénes? Acá a veces los pacientes con crisis de asma tienen taquipnia, uso de músculos accesorios, pero no ceden ante el tratamiento broncodilatador. Entonces se van cansando y ya en coordinación tóraco-abdominal veo que la respiración está más de 35, sudoración, entonces son signos de que debe ser intubado, el paciente debe irse a la UCI rápidamente. O que haya disminución del nivel de conciencia, ya haya problemas cardíacos, ya tengo una sepsis de fondo y compromiso hemodinámico. Todo esto, digo, tiene que intubarse el paciente, no le puedo estar dando ya oxígeno por la nariz nada más. Y bueno, estos cuadros también son como el de acá. Es un resumen del de acá, ¿no? Que les va a guiar cómo ver qué tipo de enfermedad tiene el paciente de acuerdo a si tiene hipercapnia o no en la gasometría. Esto es para que vayan viendo cómo es lo de la gasometría. Pero este básicamente los va a ir orientando, igual que el cuadro de aquí, para ver qué patología puede estar teniendo el paciente que tenga insuficiencia respiratoria. Bien, preguntas. Preguntas. Ya. Bueno, no hay preguntas hasta ahora, ¿verdad? Parece Creo que no, que doctora. Ya. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Ya le estoy pasando la delegada las diapositivas, ¿ya? ya, doctora, gracias. Gracias, Está bien, doctora. gracias.